buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy vamos a hablar de literatura. Bueno, ya saben que en este programa lo hacemos siempre, pero hoy es algo especial, porque no siempre te encuentras con una persona tan tremendamente variopinta. Mire, permítame que salude a Paco Bonilla. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días, Ezequiel. Decía que pocas veces te encuentras con una persona tan variopinta y tan variadita, literariamente hablando, como eres tú. Tú eres licenciado en filosofía, llevas más de 30 años ejerciendo la docencia y además colaboras y escribes en distintos medios de comunicación. Has escrito prácticamente de todo, desde Sí, poemarios hasta preguntas de intriga, preguntas libros sobre nazis. Has escrito un poquito de todo. sí, ensayos filosóficos. Es Ensayos que filosóficos. me aburro mucho si me centro en una sola cosa. Soy así, no lo puedo evitar. Y ahora, sorprende mucho, al menos a mí sí me sorprende, el hecho de que te hayas pasado a un tema, y además con un éxito tremendo, porque la verdad es que el libro es altamente recomendable, y es que te hayas metido en el mundo del humor con Memorias de un cretino locuaz. Sí, ¿Cómo se te ocurre? bueno, es que, a ver, necesitaba cambiar un poquito de registro, porque entre la pandemia, sabes que tuve una enfermedad un poco seria, Sí, y sí. luego 2 años dedicándome a los nazis, los campos de concentración, dije, tengo que resetear, tengo que volver a ser el que era, ¿no? Porque quieras que no, yo siempre he sido una persona muy alegre, me lo he pasado siempre muy bien. Entonces necesitaba cambiar un poquito y ahí me he metido. A ver qué pasa con esto del humor que a mí me llama tanto la atención. Además es difícil escribir sobre humor, ¿eh? Y sobre todo Bueno, conseguir que la gente se ría. sí, yo siempre parto de que lo que me emociona a mí debe de emocionar a mis lectores. Entonces, igual que una historia dura, si a mí me hace llorar, sé que voy a conseguir que mis lectores lloren, pues si yo me río, pues también espero que mis lectores se rían. Entonces, eso es lo que he hecho. O sea, conforme iba escribiendo capítulos de las memorias de un cretino locuaz, si un capítulo yo no me partía, me partía de risa literalmente, me esperaba al día siguiente para recomponerlo, para volverlo a escribir, hasta que conseguía que yo me riera. Entonces sabía que mis lectores iban a reír. Y creo Oye, que lo estoy consiguiendo. vamos si te parece, a hablar un poco del libro. Nos vamos a los años de la famosa España del pelotazo, en el que incluso presumían nuestros políticos de que España era el país donde más fácilmente se podía dar un pelotazo. Hombre, visto en la distancia y con tu humor, pues nos podemos reír un poco, pero fue una etapa realmente lamentable, ¿verdad? Sí, de hecho, quienes han leído la novela dicen que los primeros capítulos, y está hecho a propósito así, no se ríen tanto. Y es porque me dedico a presentar a los personajes, presentar la situación, y la verdad es que son personajes y situaciones muy miserables. A Absoluta. partir del segundo o tercer capítulo es cuando los lectores empiezan a decirme ya que empiezan a reírse. ¿Por qué? Porque ya empiezo a plantear situaciones cómicas con estos personajes. Con lo cual, lo que pretendo es que no nos sepa mal las desgracias que les pasa a esta gente, porque son situaciones cómicas, pero son situaciones que si le pasaran a un familiar mío o a un amigo mío o a una persona normal, pues la verdad es que no me reiría, me preocuparía por él. Sin embargo, con estos personajes, pues te tienes que reír, porque lo que les pase bien merecido se lo tienen. ¿Cuánta gente se metió en política? Y vamos a utilizar el pretérito, aunque quizás también podríamos utilizar el presente, pero ¿cuánta gente se metió en política para vivir del cuento? Mucha, y se siguen metiendo, ¿eh? Ahora con las elecciones me hace mucha gracia gente que a nivel local, ¿no? Gente que muchos conocemos en el pueblo, que sabemos quiénes son de sobra, y ahora van con la sonrisa y diciéndote cosas que dices, no me fastidies, que nos conocemos, y como del pueblo. Y que están Y, dispuestos a y en aquella sacrificarse. época, pues peor. De hecho, el personaje de la novela no es más que un chaval muy locuaz, Ajá. pero, o sea, que con mucho don de palabra, pero que en un momento de su vida tiene que decidir qué hace con su vida, ¿no? Y entonces dice, con mis cualidades yo estaría preparado para la venta, pero sin idiomas, pues poco puedo trabajar en ventas. Así que mi camino ideal es la política. Y entonces el chico decide meterse en política porque es charlatán, porque es charlatán.
Y a partir de ahí le empiezan a decir los del partido donde decide afiliarse, que no hablo de ningún partido en concreto, sí, porque puede ser todos, sí. aunque no es ninguno en realidad. Pero el chaval entra en política y le dicen que lo que tiene que hacer primero que nada es buscarse una mujer aparente, porque para poder triunfar en política tiene que tener una mujer. Y entonces decide una mujer aparente, pues ya está. Y va en Valencia, de falla en falla de Valencia, pretendiendo conocer a las falleras mayores, que se supone que son de buena familia, que tienen dinero y tal, a ver si consigue ligarse alguna, que al final lo consigue. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos alguna anécdota por la que pasa este hombre. Buah, le pasa de todo, desde, por ejemplo, hay una anécdota que a Soledad Palau, que me hizo uno de los prólogos, Oh, qué bien. me llamó que se moría de risa, una escena con un retrete de estos en un hotel, cuando hay un momento en que consigue un pequeño triunfo electoral, va a un hotel con su pareja y hay un váter de estos modernos que Sí, tienen chorrito de agua caliente y todo sí, eso. sí, Y lo que sí. le pasa ahí acaba con el culo en pompa, en carne viva, bueno. Y escenas de estas hay un montón. Yo soy muy... Mi pretensión con esta novela es querer que se quede en la memoria del lector precisamente por estas escenas, que despierta la carcajada solamente recordando. Yo Pero, creo que todos los que hemos leído a Tom Sharp sí, y las novelas de Will, pues hombre, nos acordamos de la escena de la muñeca hinchable, ¿eh? sí. Los que hemos leído La conjura de los necios Oh, de John Kennedy Toole nos acordamos de la manifestación con las sábanas basada, manchadas. sí, sí. La verdad, Eh, en ocasiones da entonces, asco. claro, y cada vez que te acuerdas de esta escena, aunque tú leyeras el libro hace muchos años, Mm. hoy te acuerdas y quieras que no sonríes y te ríes. Pues esa ha sido mi pretensión. Pero aparte de esto, mi otra pretensión ha sido que hacer una reflexión sobre este mundo político. Eso te iba a Entonces, decir, que desde un humor extraordinario, muy fino, además lo que dices tú, fíjate, el tema de Tom Sharp, el tema de La conjura bueno, de los necios, que son libros absolutamente fabulosos. Libros, bueno, un autor y un libro, o este solamente escribió uno, porque el hombre se suicidó y luego consiguió el premio Pulitzer. Pero este hombre con un solo libro, realmente la crítica social que hacía era tremenda, desde un humor que en ocasiones tenía situaciones absolutamente hilarantes y además un libro claro. digno de recordar, la crítica social era tremenda, había una realidad en Sí, ella extraordinaria. y partiendo de un personaje bastante repelente. Absolutamente, Que es lo que he absolutamente. pretendido yo. Lo que pasa es que yo creo que era un personaje repelente, pero a la vez por algunos detallitos que tiene para que el lector sienta cierta afinidad hacia él, ¿no? Hay una escena, porque el hombre, hay un momento en que decide abandonar el mundo de la política, por cuando se siente manipulado por su mujer y por su padre, que es un constructor, y entonces se hace el muerto, hace creer que ha fallecido en un accidente y pasa una etapa de su vida trabajando en una sex shop. Entonces, en esa sex shop es muy divertido porque hago un repaso por todos los distintos personajes que pueden pasar por la sex shop. Y entonces uno de esos personajes es un pedófilo. Y entonces el personaje este siente auténtica repugnancia por el pedófilo y de hecho suceden cosas en el libro con este pedófilo porque se venga de él y es que no quiero contar muchas cosas de la No, no, novela no, para que la hay gente que lo contar, hay descubra. que contar lo justo Pero porque quiero decir que tiene su fina línea, su delgada línea de moral ajá, para, para conseguir que mi pretensión es que el lector no se desenganche totalmente de él, que sienta cierta afinidad para que, por un lado, las cosas que le pasan se sienta un poco consternado diciendo, pobre, pobrecito. Pero pobrecito. por el otro lado, pues que también se divierta porque dice, se lo merece, ¿no? Es jugar un poco con eso. La verdad es que tú que además eres un estudioso de la sociedad, claro, habrás recordado toda aquella época, voy a pintamos canas y recordamos, aunque no fueran muy mayores, pero algo recordábamos de la época del pelotazo, el cómo trasladar eso al libro, acordarte y en ocasiones yo creo que enfadarte, ¿no? Sí, claro. Yo, de hecho, mientras se construía en Valencia la ciudad de las artes y de las ciencias, yo vivía en Valencia porque estaba estudiando la carrera allí. Ajá. Y entonces aquello era demencia, o sea, y cada dos por tres pillaban a uno
con una corrupción, con unos acuerdos con un constructor. Pero es que, por mucho que pensemos en aquello, que está pasando hoy? Claro, Yo creo que siendo una historia basada en hace 30 años o 40 años, ujú. pero es que miramos los últimos escándalos, viendo los políticos que derrochan el dinero público en juergas, en prostitutas, en historias de estas, dices, sea del partido que sea, si es que no puedes decir que hay un partido intacto. Es Te que, da igual, te da igual. entonces, la pretensión es que para el momento actual también este libro tenga cierta reflexión. Además, tú fíjate que por aquel entonces al final no pasaba nada Sí, y ahora tampoco pasa nada. Me explico. Decía un amigo, y es verdad, que aquí el que roba puede que acabe en la cárcel o no, pero más bien o no. Pero lo que sí es cierto es que lo robado, robado queda. claro, nadie devuelve lo que... Pero es que estamos acostumbrados a eso, ¿qué quieres que te diga? Estamos viendo que el Estado español rescató a los bancos con una millonada y los bancos con ese dinero lo que hicieron fue seguir echando a la calle a la gente que no podía pagar sus hipotecas Claro, pero tú fíjate para que fue. quedarse con esos pisos. Y Claro, dices, los bancos, ¿por qué a mí no me rescataron con mi empresa? ¿Por qué no rescataron a mucha gente? sí, sí. ¿Sabes? Y no pasa nada, es que no pasa nada, seguimos votando a los mismos y pues bueno, aquí es cuando o te deprimes y te alteras y estás de mal humor todo el día, o te tomas las cosas con humor, que es lo que te he querido decir. Además, fíjate que estos momentos coinciden cuando España entra en la Unión Europea, realmente llega una inyección de dinero muy importante, pues quizás como está pasando ahora. Y es el momento adecuado para pillar ese dinero y poder repartir y poder hacer chanchullos y pelotazos como lo que ocurría. Claro, porque no había ningún control interno. El control tenía que ser desde Europa y como estaban tan lejos, pues Europa se creía lo que se tuviera que creer. De hecho, el personaje de la novela acaba siendo elegido eurodiputado, él y su mujer. Él y su ¿Sabes? mujer, qué chollo. Claro, que realmente es, de alguna forma, para muchos políticos, ese es el sueño dorado, ¿eh? El llegar a Claro, eurodiputado. claro, porque cuanto más lejos estés, menos control tienes y más acceso a beneficios tienes a nivel económico por todas las empresas que están ahí, los lobbies, los famosos lobbies. Qué bueno. Oye, el libro tuyo se puede conseguir Memorias de un cretino locuaz, por internet buscan y lo encuentran en cualquier librería, ¿no? Sí, en cualquier librería, me lo pueden pedir a mí si lo quieren dedicado. Lo pueden pedir a través de Amazon, yo lo tengo aquí. Ajá. Fíjate qué portada más No, chula. no, no, la portada la tenemos puesta y merece la pena mucho. La verdad es que merece la Claro, pena mucho. pues es un libro divertido, sin otra pretensión más que hacer reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y en la que vivíamos, sin otra pretensión que despertar la risa y la sonrisa de los lectores. Y es un libro que podemos conseguir en cualquier librería. Si no lo tienen, un par de días lo tienen, me lo pueden pedir a mí. Yo voy a estar firmando libros ahora en Alicante, en la FNAC de Alicante este sábado. Ajá. El sábado siguiente estaré en Casa del Libro de Murcia. El día 30 de mayo voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, firmando en la Caseta de Textos Viejos, si alguien lo quiere dedicado. Y si no, a través de mi Facebook me pueden escribir o mi WhatsApp y yo se lo envío con mucho gusto dedicado. Paco Bonilla. Paco Bonilla, ya sabe, por Facebook cualquiera le pueden localizar, ya saben, Memorias de un cretino locuaz. Además, en la Feria del Libro de Madrid no veremos, porque yo suelo visitarla y por supuesto ya tengo una excusa más para poder bajar a la Feria del Libro de Madrid y saludarte. Y que me firmes el libro, está claro. Y yo te regalaré el CD que hemos sacado mi mujer y yo. Ese es otro tema del que también quería hablar, porque es lo que hablamos. Luego volveremos otra vez a Memoria de un cretino locuaz, porque creo que hay cosas que nos hemos dejado. Pero lo que hablaba de lo variopinto, de la versatilidad que tiene este hombre, es que ha escrito un poemario, y ese poemario han hecho un disco, él junto con Leyan y Lizana. Y cuéntanos algo de ese CD. Pues es un libro, son unos poemas, algunos ya estaban escritos, otros se los dediqué a Leyani, que es mi mujer, Sí, pero Leyani es pianista, es cubana, es pianista, con la formación que dan en Cuba, que ya sabemos el nivel que tiene. Ella ha ganado premios internacionales, ha acompañado a grandes músicos por todo el mundo.
Y cuando le pasé mis poemitas para que los leyera, sobre todo los que había dedicado a ella se encerró en una habitación y empezó a mandarme ideas de canciones. Qué bueno. Entonces dije, esto vale la pena, esto está como para editarlo. Mm. Total, que empezó a llamar amigos suyos, músicos, profesionales de Italia, de Cuba, españoles, de muchos sitios, todos han querido colaborar y al final en un estudio de grabación profesional hemos sacado 11 canciones con letras mías, menos una canción que es letra de una amiga, de François Crespo, Ajá. y con 12 músicos colaborando en el disco. Y la verdad es que es una maravilla. Mira, esta es la portada del disco. El libro se titula Ya no soy yo Soy yo mismo. mismo. Sí, la portada es extraordinaria. La portada es Sí, son, extraordinaria. son fotografías mías, todo el libro son fotos mías, Ujú. no sé si se ve, O sea, que con las también, sí, letras. sí. O sea, que también, Está, también haces fotos, joder, macho. sí, también es otra afición que tengo. Este es el CD, Ajá, pero aparte también es la carátula, es una foto mía. ajá. Y dentro además hay un QR para que la gente con el móvil se pueda descargar todas las canciones, poderlas poner en el coche, sabes que ahora no tienen de los coches, Ajá. escucharlo en el móvil, en donde quiera. Entonces son unos temas, ya te digo, 12 músicos profesionales todos que han colaborado. El día 11 de junio lo presentaremos en Denia con los 12 músicos en el escenario. Lo van a grabar en vídeo para hacer un DVD, para... Qué bien. Bueno, nos hemos metido ahí en un proyecto que es una locura. Oye, pues yo te propongo que un día te acompañe Leyani y hablemos un poco del disco y escuchemos un poco del disco. Por supuesto que sí. Ella es un poquito tímida. Me cuesta convencerla de que vaya a los sitios a hablar, pero claro que sí. Ella te contará cómo ha hecho las canciones, porque yo solo he hecho las letras. Ajá. Y son letras centradas en el amor, la vida y la muerte, Qué bueno. que para mí son los temas Ujú. más importantes. Es que lo que El amor tenemos. por la familia, por la pareja, por los amigos y la muerte, porque sabes que a partir de la enfermedad que tuve, pues Sí, me planteé muchas cosas. sí, porque la verdad es algo que en la sociedad actual todos nosotros parece que la muerte la obviamos, queremos pensar que no existe, hasta que de repente te encuentras con ella de frente y dices, caramba, pues esto sí Y que está aquí, ¿eh? es la única seguridad que tenemos, Sí, la sí, sí, única. sí, sí, está claro. Aunque En como, esta vida puedes estar seguro de muchas cosas, pero 100% solo tienes seguro eso. aunque como decía Pousset, no está científicamente demostrado que yo me tenga que morir. Claro. Eso son, eso son teorías lógicas que además no está desencaminado. Oye, nos hacen aquí pregunta, bueno, hay muchos amigos que están saludando, y Miki Sambal nos dice, buenos días, ¿qué tiene la novela para que enganche al lector? Esta novela, Sí, pues esta novela tiene que todo lo que sucede en la novela, ujú, incluso los personajes de la novela, son personajes que son totalmente reconocibles por los lectores. O sea, la gente que lo ha leído me dice, cuando leía un capítulo me decía, ay, este es fulanito. Pero al siguiente capítulo, ah, no, no, que es sotanito. qué Y bueno, luego ya, ah, no, que es menganito. Y todas las situaciones que suceden en la novela te recuerdan situaciones que han pasado en la realidad. Los personajes te recuerdan al personaje. Entonces, todas las personas, sobre todo los que hemos vivido aquella época, cuando estamos leyendo la novela, a todos nos vienen a la memoria muchas cosas. Y eso hace que la gente se enganche con él. qué bueno. Oye, me pregunta Verónica Martínez Amat, después de esta novela, ¿qué proyectos tienes ahora, Paco? Porque Pues como lo tuyo es un no parar. tengo un proyecto que es escribir un poquito en mi lengua materna, que es el valenciano, Ajá, porque me parece que la tengo un poco abandonada, mi lengua materna, que es con la que me crié. ujú, Entonces quiero escribir algo en valenciano, por una cosa personal, no por ventas, porque sé que en valenciano no se vende tanto como en castellano. Y por otro lado, tengo en mi cabeza la idea de escribir una historia que pase a través de todas las épocas de la historia, el mundo griego, la época romana, la Edad Media, a través, queriendo desentrañar un misterio. un misterio, pero Y sí, un misterio tiene que ver no con sectas. Es que no quiero desentrañar mucho vale, porque vale, luego vale. yo te puedo contar una cosa y dentro de cuando termina la novela es una Es cosa totalmente totalmente distinta, diferente. ¿no? No, Pero sí que me gustaría escribir algo, sí que estoy escribiendo algo que pasa por distintas épocas históricas. Hay una parte que pasa durante el mundo griego, otra pasa durante la época romana, otra durante la Edad Media, otra durante la Guerra Civil Española y tal, y todo tiene un hilo conductor que termina nuestro día. qué bueno.
Sí, pero la verdad es que cuando cotilleas, miras un poco la historia clásica, la historia antigua y ves las situaciones actuales, dices, caramba, hemos cambiado la forma, pero el fondo no hemos cambiado tanto. Claro, solo hay que leer a Virgilio, solo hay que leer a los clásicos romanos. Es que cualquier cosa que pase hoy en día y ya pasaba en aquella época. Oye, nos pregunta Susana Gil, ¿cuánto te has reído tú mientras escribías la novela esta? Yo me partía. Mucho. Yo me partía, ya te digo que yo la escribí, es que esta historia la escribí para conseguir una catarsis, o sea, para conseguir superar una etapa de mi vida que digo, yo no puedo seguir aquí, ¿vale? Porque a mí se me une en el 2019 todo un año de pruebas médicas, un mes metido en la UCI después de la operación, cuando por fin salgo, a los 15 días nos encierran por la pandemia, todos los días escuchando tantos fallecidos, tanta tal, y a la vez de la pandemia y de la enfermedad que tuve, me da a mí por empezar a investigar sobre los campos de concentración nazis y Sí, sus ándale. supervivientes. Total, que llegó un punto que yo voy a reventar, yo necesito un poquito de alegría en mi vida. Y entonces lo mío era capítulo que escribía, me tenía que estar riendo. Si no me estaba riendo, no paraba y digo, esta tarde vuelvo. De Pero todas formas, ya, merece la pena cuando has disfrutado tanto escribiendo esta novela. Insisto en que son temas para enfadarse, ¿eh? Pero está tratado como para reírte y mucho. ya. Yo creo que solamente con lo bien que te lo has pasado está ya amortizado. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. O sea, el- es una novela que escribí para mí, en realidad. Qué bueno. Y intento compartir con mis lectores para ver si les gusta y consigo contagiarles este humor, esta alegría que he pretendido obtener para mí y consigo contagiarla a mis Merece lectores. la pena, Pero merece que la, ya te digo, si no se vendiera tampoco pasa nada porque yo me lo paso muy bien. De claro. hecho, yo escribo por necesidad. Escribo porque es Memorias. una cosa que Eso, necesito bueno, hacer. por eso lo hace bien y lo disfrutas. Memorias de un cretino, lo cual, la verdad es que es cierto que tratar con humor situaciones en las que tengamos que estar enfadados y mucho, porque ya en España quizá el problema no sea todo lo que se haya robado, sino todo lo que se ha y se sigue despilfarrando. Y aquí hay unos Hombre, despilfarros tremendos. por supuesto, lo que pasa es que esto tiene que ver mucho con el carácter valenciano. Los valencianos somos muy de la coña, muy de la fiesta, somos muy chaparderos, entonces nos lo tomamos todo a risa. Entonces, es que es un carácter muy valenciano. Cualquiera que haya venido a la comunidad valenciana de veraneo o de vacaciones y ha tratado con los valencianos, entre los cuales me incluye, sabe que nos lo tomamos todo a risa, hasta la muerte nos la tomamos a Sí, risa. sí, sí. Todo. Y entonces lo que he pretendido es, o sea, cualquiera que lea esto va a ver el carácter valenciano como es el de la coña. Somos hijos de la coña, decimos siempre nosotros. Hijos de la coña. Claro, Y de la coña. pues mira que he estado yo a veces por Valencia y mira que he ido con muchísima frecuencia y en estancias incluso largas y no había oído esa expresión nunca. Me he visto otras muchas, Ah, pero esa no. sí, igual es un poco más localismo de donde yo vivo, de Ajá. Denia, que es la zona norte de Sí. Alicante. Pero es eso, tomarlo todo a burla. Hasta la situación más seria y más dramática, pues en vez de deprimirnos y, ay, qué faena, tú te crees, ay, pues no, nos lo tomamos a risa, cachondeo, pues vamos a tomarnos dos copas juntos y ya está. Pues te digo una cosa, tú eres además filósofo y estás de acuerdo en que es una gran forma de filosofía de vida, ¿eh? Sí, porque es lo que te decía antes, la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, ¿para qué vivir amargados? ¿Para qué vivir tristes? Vamos a pasarlo bien y vamos a tomarnos cuatro cervezas, cuatro vinos, cuatro lo que sea. Vamos a reírnos y vamos a pasarlo bien. Y Eso aprovechar es. la vida que en ocasiones nos parece muy larga, pero luego te das cuenta de que Claro. es un suspiro, ¿eh? No te pierdas que Denia, que es mi pueblo, Sí, en los juegos estos de preguntas y respuestas siempre aparece como la ciudad de España con más fiestas que tiene al cabo del año. qué bueno. Sí. A mí eso me parece una idea extraordinaria, ¿eh? Claro, aquí es todo fiesta. De hecho, en la novela aparece un capítulo que son fiestas patronales, que son las fiestas en un pueblo, que son las de Denia en realidad, donde digo claramente que España es un país muy curioso porque bajo la advocación de una figura religiosa siempre tenemos la excusa para la borrachera colectiva, ¿no? Pues es que es eso, Oye, es pasarlo bien.
Y en la fiesta supongo que también habrá algún pelotazo por las fiestas, ¿no? Hombre, por supuesto. De hecho, el personaje empieza así. Sus primeros pasos en la política son desde cultura, desde la Consellería de Cultura, hablar con grupos de música que cantan en valenciano para contratarlos para que vayan a las fiestas de los pueblos a cantar. A cambio de que ellos firmen contratos como que van a cobrar X, pero que en realidad van a cobrar X menos. ¿Entiendes? Entonces, claro, si el grupo va a cobrar 2.000 y solo le dan 200, pues el resto son comisiones y tal, que te llevan todo lo demás. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que lo que dices, además, fíjate, ahí en Valencia, Valencia es una ciudad que cambió tremendamente, para bien. Sí, pero ¿cuánta Pero gente se luego, aprovechó de aquello? El claro, proyecto era un proyecto bien, claro. bonito, era un proyecto, era la idea de Ciudad Jardín, no es una ciudad industrial, y hace varios años que la eligen como la mejor ciudad de Europa para vivir. Y no es una elección gratuita, es verdad, es una ciudad encantadora, es maravillosa. Los valencianos tenemos este carácter, sobre todo en Valencia, que haces amigos continuamente. En la cola del supermercado estás haciendo amigos, que no los vas a cenar. Es que es así, Valencia es así, es alegría, es fiesta, la expresión que repito mucho en la novela en la luna de Valencia. Pues sí, eso es Valencia, y cualquier persona que está en Valencia pasando unos días lo sabe. Y La ruta del bacalao era en sí, Valencia. sí, es verdad. ¿Vale? Y el agua de Valencia que sorprende y mucho. Sí, sobre todo el Cuando agua te de Valencia, levantas. que conocemos todos, ¿no? Con naranja, champán, vodka, etcétera. Ahí tuve yo mis primeras fiestas de adolescencia con estas cosas. Sí, ¿no? Sí. Además, lo bien que te entra y cuando te vas a levantar dices, caramba, caramba. No puedo, no puedo. Sí, sí. Pues sí, pues ese es el tema. El tema es ese, que Valencia es una ciudad que pegó un cambio radical, pero ese cambio radical fue a costa de cosas. Lo que pasa es que a costa de mucho engaño, mucha estafa, mucho pelotazo, pero al final los valencianos pues nos reímos. Y a pesar de que todo el mundo sabía, porque habían sentencias, habían denuncias continuas, de que siempre eran los mismos los que estaban haciendo esas cosas, venían las elecciones y volvían a sacar mayoría absoluta. Y encima nos reíamos. Todo el mundo conocemos la expresión del caloret, ¿no? Pues encima tener una persona que en paz descanse, que pedo perdido se permitía delante de las cámaras decir estas cosas, pues podías compartir o no compartir sus ideas. Pero es el carácter valenciano. Es Pero eso. la verdad es que bueno, fue en tiempos que han pasado, ya veremos si conseguimos alguna vez arreglarlo, porque no andamos. Quizás ahora sea menos exagerado, menos descarado, pero se sigue produciendo. Lo que pasa es que por aquel entonces existía como algo como, ¿cómo te lo diría yo? Pues mira, yo es que soy intocable, o sea, puedo tener ese toque de desfachatez porque no pasa absolutamente nada, es como si todo fuera mío. Sí, como si todos fuéramos el rey de España, ¿no? Ahí tienes a su majestad, el Sí, sí, emérito. sí, sí. No pasa nada. No pasa nada, y aún hay gente que quiere que vuelva, y con los partidos políticos lo mismo, y al final dices, es que, ¿qué haces? ¿Vives amargado con todo esto y siempre enfadado y siempre gritando? ¿O te lo tomas con humor y dices, mientras yo tenga comida todos los días y pueda vivir tranquilo, que hagan lo que quieran? Pues ese es el carácter valenciano. Y ese es el fondo de Memorias de un cretino locuaz. Claro, Se es va a la pasar, base. se va a pasar un Me rato río, realmente me divertido. río de todo porque ya me resbala, porque Sí, no puedo hacer nada. sí, exactamente. Y qué mejor que reírnos. Y pasen un buen rato con este libro, con Memorias de un cretino locuaz, que merece mucho la pena, de nuestro amigo y de la persona que estamos hablando ahora, que ya ven que merece mucho la pena ya como persona, que es Paco Bonilla. Va a tener varias firmas, que ahora no la recordará, pero les recuerdo yo en la Feria del Libro de Madrid, que también va a firmar. Y hombre, el de firmar en la Feria del Libro de Madrid, pues que duda cabe que merece la pena y mucho. No, no todo el mundo firma en la Feria del Libro. A ver, aquí tengo firma. Bueno, nada, que. En fin, nos mandan aquí un mensaje que quiero a la gente. Les cuento, usted, por favor, no se crean estas cosas que leen. Perdona que te interrumpa un poco, pero a ver qué opinas tú de esto, porque es algo extraordinario.
Nos manda un mensajito ahora Pamela Laco, no sé qué, hola, perdón por esta forma de dirigirme, tengo fiebre por una enfermedad grave, condenada a muerte, cáncer de garganta, tengo una cantidad de 350.000 euros que deseo traspasar a una persona de confianza y honesta a la que pueda destinar. De esas he tenido yo unas Por eso, cuantas. por eso te digo, entonces, y ponen aquí un teléfono, o sea, de verdad, no hagan caso a esto, no tiene nada que ver con Nordeste Radio ni con Paco Bonilla, no tiene absolutamente que ver nada. Yo siempre les envío, cuando me envían esos mensajes, siempre les envío direcciones de ONGs. Ujú. Claro, Digo, toma. anda que en el sitio, de verdad que... De todas formas, lo que pasa es que yo lo que no entiendo es cómo todavía la gente puede llegar a picar en esto, ¿eh? Porque hay cosas que no podemos hacer nada, como las historias que tú nos cuentas en Memorias de un cretino locuaz, pero hombre, esto sí depende de ti, del famoso tocumocho, o sea, que Sí, no es nada nuevo. pero es que hay gente mayor también, hay gente mayor que se lo cree todo, que a ver, la gente mayor, yo pienso en gente que yo conozco que a lo mejor no tuvieron, sobre todo si son mujeres, que en la época del franquismo sabes que la mayoría no estudiaban, Ajá. si no querían los padres, entonces son gente más sencilla, que es más fácil de engañar, no sé, a mí toda esta gente tendría que estar encerrada en la cárcel o Sí, algo, porque sí, no, la verdad es que son se fantasmas, se aprovechan de la los verdad. más débiles que son los ignorantes. Gran Porque verdad. Bueno, pues no lo la haga usted en ningún situación, caso, no lo haga usted en ningún caso porque esto ya ha pasado varias veces, no es la primera vez que ocurre. Paco, es un placer haber estado contigo, te deseo todo lo mejor. Sé que nuestros igualmente, oyentes y quien lea Memorias de un cretino locuaz va a pasar un rato extraordinario, y a lo no se van a mejor arrepentir. y además va a descubrir cosas que dice, caramba, pues yo de esto no me había enterado o esto se me había olvidado, que también te va a Claro. refrescar la memoria. Sí, sí, es ¿Sabes qué digo? verdad. Y lo gracioso va a ser cuando yo creo que lo gracioso, por lo que me dicen los que lo han leído ya, Ujú. es cuando lo asocian con personajes actuales de la política. Qué bueno. Porque he creído cuando regresa después de trabajar en la sex shop, vuelve al mundo político como un resucitado, es cuando entro en la parte de la nueva política y entro en la parte actual, ¿no? Los nuevos partidos que salieron queriendo regenerar Sí, todo el sí, panorama sí, sí. político y tal, Sí. y al final han demostrado que son más de lo mismo. Joder, es que es así, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más Claro, de lo mismo. claro. En fin. Porque de hecho son las mismas personas con otros apellidos. Sí, sí, sí. Pues no se lo pierdan, no se lo pierdan. Memorias de un cretino locuaz de Paco Bonilla, que merece la pena y mucho, ya lo creo. Pasar un rato agradable, pero muy agradable. Y otro día ya luego hablamos y quedamos para el disco de Ya no soy yo mismo, que también merecerá mucho la Claro. pena. Merecerá mucho la pena. ¿Te parece? Sí, os va a gustar mucho, sobre todo las canciones si las ponéis. Están todas las canciones, si las buscan por plataforma, las tienen todas gratuitas para descargarlas y escucharlas. Ah, qué bien, pues Leyan y Lizana es quien compone la música, quien lo interpreta, supongo yo. Sí, sí. Y los poemas son de Paco Bonilla, realmente interesantes. Si han leído algún poemario suyo, verán que merece la pena. Paco, te tengo que dejar aquí en la radio, el tiempo va muy deprisa, sobre todo cuando estás Sí, ya tenemos pasando cortos. una charla agradable, pero te tengo que dejar, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Paco Ezequiel. Bonilla, Memorias de un cretino locuaz. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Igualmente. Hasta luego, amigo. Adiós. Hasta luego.